Hasta ahora, ¿vale? Por refrescar la memoria, hemos visto los siguientes atributos. Son la independencia de Dios, la presciencia de Dios, su omnisciencia, su supremacía, sus decretos, su amor, su inmutabilidad, su soberanía, su santidad, su poder, su fidelidad y su paciencia, ¿vale? Son 12 y esos son los 12 que hemos visto. ¿Recordáis en qué consiste en cada una de ellas? Bueno, el que diga que sí, vamos a verlo, ¿vale? Aquí tenemos, a la izquierda tenemos los atributos que hemos visto hasta ahora y a la derecha las definiciones de cada uno de los atributos. Así que os voy a dejar, creo que 5 minutos más o menos, a lo mejor un poquito menos, no lo sé, ahora lo veremos. Pero bueno, hasta y media está bien, ¿vale? Tenemos ese tiempo para unir cada uno de los atributos con su definición. Podéis coger el móvil y poner independencia, A, B, C o la que sea, ¿vale? La ponéis delante y así podéis ordenarlo. Y ya después vamos a ver si lo teníais bien o si no. Así que eso, os dejo hasta y media para que lo podáis hacer y si no, pues un poquito más. Ahora, una pregunta. ¿Lo veis bien, no? Sí. Bueno, los que estáis ahí a lo mejor un poco más complicado. Bueno, los que tenéis que poneros gafas nuevas y ojos nuevos también, pues es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿cómo vais? ¿Lo tenéis más o menos? No. A ver, tampoco tenéis que darle tantas vueltas, ¿eh? Me refiero que no se os va a examinar. No, no, media hora no era, ¿no? Era 5 minutitos. Media hora no, no es mi. Hay media, hay media. Venga, me deja un minutito más y listo. Bueno, ahora sí, ¿vale? Nada, hasta donde haya llegado. No, no hay problema, ¿vale? Lo suyo es que, bueno, más o menos, por lo menos la mayoría, haberlo rellenado. Ahora vamos a ver si está bien relleno o si no, ¿vale? Bueno, estas son, ¿vale? Y lo leo para los que tenéis problemas de visión. Independencia es la fe. Dios no depende de nada ni de nadie, ¿vale? Presciencia es la B y significa conocimiento amoroso de Dios sobre sus elegidos. Vimos que era eso, el conocimiento sobre sus elegidos. Omnisciencia es la G y es el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. La supremacía es la B, ¿vale? Y significa la superioridad de Dios sobre todo y todos. Los decretos, la F. Propósitos de Dios basados en su consejo por medio del cual Él ordena lo que ocurrirá. Amor es la I, que la bondad, al final, de estas definiciones no son exactamente. Al final, definir a Dios es difícil, pero por lo menos se asemeja y puede darnos una idea. Bondad que busca una relación con el hombre para bendecirlo y que muestre amor a su prójimo. Inmutabilidad es la H. Incapacidad de Dios para cambiar. Y gracias a Dios que Dios no cambia, ¿verdad? Si cambiara, tendríamos crudo. Soberanía es la L. Y es el ejercicio de la supremacía de Dios. Dios es supremo y cuando Él hace cosas de supremo, entonces está siendo soberano. Ahora voy por la santidad, ¿vale? Que es la trascendencia de Dios y separación del pecado, la letra A. Poder, que es la letra E, capacidad de Dios para hacer todo lo que quiera, no hay nada que Dios no pueda hacer. Fidelidad, que es la J, Dios cumple con exactitud lo que ha dicho, no otra cosa, sino que lo que Él ha dicho lo cumple. Y por último, la paciencia, que es la letra K, y es lo último que vimos, que es la prolongación de su misericordia. Lo dio Ezequiel, y ya me lo imagino como la mecha de una bomba. Esa es la paciencia. Y cuando la bomba explota, pues ahí viene la ira, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Ha ido? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Vais quedando con las cosas que hemos visto hasta ahora? Bueno, la cosa es que, aunque nosotros sepamos hacer este ejercicio incluso de memoria, sin necesidad de mirar a la pantalla, en realidad, si los atributos no están pasando de aquí a aquí, de la mente al corazón, como nos gusta decir, no está sirviendo de nada. Ninguno de los estudios que hemos hecho nos sirve de nada.
porque necesitamos que todo este conocimiento nos lleve, como digo Moisés en la predicación del 31, a tener experiencia con el Señor. Si no es así, al final se queda en mero conocimiento. ¿Y experiencia de qué? Porque es una cosa muy abstracta, ¿no? Pues experiencia de adoración. Momentos en los que al meditar lo que nosotros sabemos de Dios, a través de estos estudios o a través de estudios personales, nuestro corazón sienta alegría, sienta esperanza, paz, estímulo, convicción de pecado, alivio, lo que sea, pero que sienta emociones genuinas derivadas de nuestro aprecio por Dios, ¿vale? Y de hecho, eso es lo que Isaías 29, 13 al 14 dice. Ahí tenemos un ejemplo. Y el texto dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, subraya esto, no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados. Y esperemos que no nos pase eso a nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque sería una desgracia estar aquí 12 miércoles, 13, 14, los que nos llevemos estudiando esto y que solo se queden mandamientos de hombres y enseñanzas de personas. Por tanto, dice el Señor, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio, con una maravilla grande y espantosa, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos maraville a través de estos estudios para que no sean solo conocimientos, sino que nuestra admiración por Él se encienda y entonces sean útiles, ¿vale? Así que, Señor, te damos gracias por este día, gracias porque estamos aquí, gracias porque tenemos el privilegio de estudiarte. Te rogamos que nos ayudes a valorarlo, Dios, todo ese conocimiento que estamos teniendo a través de esta serie de enseñanzas. Y sobre todo, como acabamos de decir, te rogamos que nos ayudes, porque sin ti en verdad no va a servirnos de nada. Necesitamos que las creencias afecten a nuestros afectos, Dios, que afecten a nuestras emociones y realmente produzcan cosas genuinas y tengamos experiencias contigo, Señor, sea en este preciso momento, o sea luego cuando estemos meditando en algún momento, o sea cuando sea, pero Señor, que se produzca. Así que ten misericordia y gracia con nosotros. En tu nombre, amén. Pues bien, hoy vamos a tratar el atributo de la gracia de Dios, ¿vale? Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, a nosotros a lo mejor ya estamos más acostumbrados a nuestra jerga, pero la persona que viene de fuera piensa, bueno, una gracia es cuando tú le haces una broma a alguien, o una gracia es lo que me hace a mí los carnavales, me hace gracia, o no lo sé, cualquier cosa relacionada con la risa, con el humor. Eso es la gracia normalmente, pero no es esa gracia la que nosotros estamos hablando. J. I. Packer, que es un autor cristiano, lo define como espontánea bondad autodeterminada, o sea, una bondad que nace de Dios de forma voluntaria, ¿vale? Sin que nadie lo fuerce. No hay nadie poniéndole una pistola a Dios diciéndole tienes que ser bondadoso. Surge de Él de manera voluntaria. Y esta definición la podríamos completar con la de un hombre que se llama Abraham Booth, si lo estoy pronunciando bien, que además de decir que es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, dice que también es manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. O sea, nosotros. Y ya que esta definición habla de nosotros, de los destinatarios del favor de Dios, si seguimos encadenando definiciones, Arthur Pink, que también es uno de los autores que hemos estado estudiando estos meses, dice que la gracia es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones, lo mismo que decía el de antes, a los que no tienen mérito propio, nosotros, y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. En resumen, ¿vale? La gracia de Dios es la causa que lleva a Dios a bendecirnos a nosotros los pecadores, personas que no solo no merecemos su favor, sino que además nos merecemos su castigo. Si queréis apuntar algo, eso sería, ¿vale? Y ahora un paréntesis.
Porque alguno podría decir, bueno, entonces, ¿la gracia es lo mismo que la misericordia? ¿En qué se diferencian cada una de las cosas? ¿No? Porque las solemos decir casi que de corrido y como si fueran lo mismo. Pues para hacerlo muy sencillo, ¿vale? Entiendo que la misericordia es no darnos algo que sí merecemos. Y ese algo es un castigo, porque nosotros no nos merecemos otra cosa que un castigo divino cuando pasemos de la muerte. Eso es la misericordia, ¿vale? No darnos algo que sí merecemos, un castigo. Pero la gracia es darnos algo que no merecemos. Y en ese caso es cualquiera de las cosas que tenemos en este mundo, porque es que no merecemos absolutamente nada. ¿Entendéis la diferencia? Si hay alguien que no lo entiende, yo lo vuelvo a explicar, porque esto se diferencia en la predicación de la enseñanza, yo creo. Bueno, pues si se ha entendido, esa es la diferencia, ¿vale? Perdón. ¿Qué pasa? A veces hablamos de gracia inmerecida, ¿verdad? Y en verdad, la gracia es inmerecida como la fresa es roja y como el agua es transparente. A no ser que el agua esté sucia, entonces no es transparente. Pero normalmente sí lo es. Estamos usando una palabra para referirnos a una cosa que es que no le queda más remedio que ser así. La gracia es inmerecida, como una fresa es roja y como un plátano amarillo. El tema es que la gracia dejaría de ser gracia si alguien pudiera merecerla. Si alguien pudiera merecer la gracia, sería justicia. Porque si una persona, imagínate, Josefa, ¿vale? Josefa hace una cosa bien. ¿Qué deberíamos darle a Josefa? Por lo menos la gracia, ¿no? Decirle, gracias Josefa porque, mira, ha limpiado súper bien el local, o porque nos has bendecido mucho con lo que nos ha dicho, o por X cosas. ¿O qué hacemos nosotros con los niños? Se portan bien y le damos lo que se merecen. Pero, claro, si tú trabajas, imagínate que tú te partes la cara, dicho coloquialmente, trabajando todo el mes, y cuando termina el mes tú estás ahí esperando tu salario y de repente te dicen, bueno amigo, muchas gracias, puedes irte para tu casa, ¿vale? Que te vaya bien el fin de semana y nada, ya nos vemos el lunes. ¿Tú qué le dirías a esa persona? La cogería por el pescuezo por lo menos, ¿verdad? Y bueno, entendiendo esto, podemos entender el pasaje de Romanos 4, 3 al 5, que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero no porque Abraham hubiera hecho algo bien, no. Simplemente porque Abraham creyó. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, lo que estamos diciendo, sino como deuda. A ti te deben el salario, no es que te lo vayan a hacer un favor al dártelo. Y menos más. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, el que no hace algo bien, sino que simplemente pone su fe en Jesús, que es el que hace justo al pecador, su fe le es contada por justicia. Es como que Dios mira al que tiene fe en Jesucristo y dice, ese tiene fe, puede ser justo. Pero justo porque haya hecho algo, ¿no? Simplemente ha tenido fe. ¿Y eso es injusto? No, eso es gracia. Eso es la gracia. Porque Él decide de gracia darle algo a una persona que en verdad no se merece. Así que eso es lo que nos permite a nosotros los injustos ser tratados como justos, la gracia de Dios. Ahora, aún así, uno podría decir, bueno, vamos a ver, Abraham hizo algo y yo también hice algo. Creímos, ¿eh? No fue cualquier cosa. Yo decidí creer, tuve fe en Dios. Y en cierta medida es verdad, tú tuviste fe en Dios, tú decidiste creer. Pero, ¿qué es la fe en Dios? Lo dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo lo hemos visto en esta iglesia 40.000 veces y lo vamos a seguir viendo, yo creo, a lo largo de la vida que tengamos. Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque al final, si Abraham, si tú
o si yo pudiéramos decir, porque yo tuve fe, estoy aquí en el cielo, entonces ya no sería toda la gloria para Dios porque somos así de canalla. Así que no hay nada que podamos hacer para ser llamados justos y menos aún hay algo que podamos hacer para que Dios nos haga un favor. En definitiva, el favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Eso sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. ¿Habéis visto el agua y el aceite, no? Cuando están, echas uno, después echas otro y hace así y se separa. Pues eso es lo mismo. La gracia y la justicia no son compatibles. La gracia es incompatible con el mérito humano. ¿Vais bien? ¿Vale? Esta es la parte densa, teórica del estudio, pero creo que es bueno para nuestra mente y nuestro intelecto que lo enriquezcamos con estas cosas. Ahora, hay dos cosas más que caracterizan a la gracia de Dios. Es eterna y es gratuita. Es eterna porque ha existido desde siempre. Según Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, cuando no existía nada, absolutamente, en la eternidad. Y es gratuita también, porque ningún pecador la ha comprado nunca y nunca un pecador va a poder comprarla. Dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y aquí el término gratis en Cádiz lo entendemos súper bien. Así que creo que esto se entiende fácil, ¿verdad? Ahora, aunque sea eterna y sea gratuita, la gracia se puede aplicar gracias al sacrificio de Jesucristo hace 2000 años, en un momento específico de la historia de la humanidad. Y tiene un valor incalculable, porque es gratis, pero a Dios le ha costado mucho, que es su sangre. Y de hecho, tanto Arthur Pym como Tozer enfatizan que Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. O sea, sin Cristo, olvidémonos de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Él es el medio a través del cual la gracia fluye de Dios a nosotros. Él es nuestro intermediario, también en este aspecto. Eso no significa que Dios no hubiera obrado con gracia antes de que su Hijo se encarnara. O sea, hemos dicho que, claro, Jesús vino hace 2000 años, vino en un momento de la historia, y ¿qué pasa? ¿Que antes Dios no podía ejercer gracia sobre ninguna persona? Claro, lo hacía, pero mirando hacia el futuro. Génesis 6:8, que dice que Noé halló gracia delante de Dios, Éxodo 33:19, también lo dice, muestran lo contrario, ¿vale? Que realmente él sí tuvo gracia. Y a las personas del Antiguo Testamento, lo que hizo Dios fue mirar a Jesús y en base a su sacrificio, otorgarles gracia. Dios le dio a esas personas su gracia mirando hacia el futuro. La gracia de Dios, en definitiva, mana para con sus elegidos solo a través de Cristo, el mediador. Bien, ¿habéis entendido esto? Yo me lo creo, pero acabo de salir de un trabajo en el que la gente miente muchísimo, pero está así con la sonrisa en la boca. Entonces, bueno, vamos para adelante. Bueno, Vale, venga, me fío. Bueno, vamos a hablar un par de cosas más antes, ¿vale? Y ya vamos a lo práctico. Una de esas cosas es que, claro, que Cristo sea el canal a través del cual fluye la gracia de Dios, implica que Él ganó el favor de Dios hacia nosotros y lo hizo a través de su obra de justicia, las cuales ahora coge y nos la pone a nosotros, nos la pone en nuestra cuenta, nos la imputa a nosotros. Nosotros no podemos ganar la gracia de Dios, eso creo que ha quedado claro, porque no es por merecimiento. Y además, porque es que la misma Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Porque ninguna obra nuestra va a ser hecha bien. O sea, no va a ser hecha ni perfectamente, porque somos torpes, la verdad, ni tampoco va a ser hecha con una motivación perfecta. No vamos a tener la motivación limpia que el corazón de Jesús sí tuvo. Por eso, Él, si hay alguien merecedor de algo, es el único, no nosotros.
Y la otra cosa, ¿vale? Es que, claro, hasta ahora hemos estado hablando de gracia en el sentido estricto de la palabra. Hemos estado hablando de, por ejemplo, como el que habla de política. Muchas veces nos referimos a los políticos como los que están ahí arriba del Congreso. Pero en verdad, todo en alguna medida, si somos ciudadanos y nos implicamos socialmente, pues estamos siendo políticos, entre comillas, aunque sea políticos chiquititos. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos estado hablando de la gracia especial o la gracia salvífica, pero también podríamos hablar de la gracia común. Hemos escuchado el término en varias ocasiones, aquí por lo menos, pero vamos a tratarlo de nuevo y vamos a mirarlo desde otra perspectiva. El tema es que la gracia y la salvación son conceptos que van juntos como causa y efecto, ¿vale? Dice la palabra en Efesios 2:5, por gracia, o sea, la causa, sois salvos, el efecto. La gracia es la causa, la salvación es el efecto. Pero en la Biblia se habla de salvación de más de una manera. No solo se refiere al sentido de ser salvos de la ira de Dios, ser salvos del infierno, ser salvos del pecado, que obviamente también se refiere a eso y sobre todo, sino que se refiere a cualquier acto de rescate. Por ejemplo, si una persona está en medio de la guerra, ¿vale? Y de repente viene, no sé, viene una bomba y cae al lado pero no lo mata, esa persona se ha salvado. Es nuestra además forma de hablar. Esa persona se ha salvado. O viene una persona que, por desgracia, tiene una enfermedad mortal y le quedan pocos días de vida. Y de repente, de un momento para otro, vienen los médicos y dicen, bueno, no sabemos cómo ha sido esto, pero esta persona ya está bien. O sea, no sabemos cómo ha sido, pero está bien. Esa persona se ha salvado del cáncer que tenía o de la enfermedad que le corría por el cuerpo. En todas esas situaciones, somos salvos. Ahora, ¿no os ha pasado o no conocéis de personas que han sobrevivido a situaciones así, han sido salvos en ese aspecto, pero después vosotros nunca habéis visto un signo de arrepentimiento en su vida y nunca habéis visto fruto de salvación en su vida? ¿Esa persona es salva? Pues sí, porque ha sobrevivido al cáncer, no le ha pasado nada en la guerra. ¿Es salva? Pues no, porque al final, por desgracia, ha ido al infierno porque no se arrepintió cuando estaba aquí en la tierra. Pero veis que es el mismo término, ¿verdad? Es el tema de la salvación. Entonces, ¿qué clase de gracia es la que causa la salvación de las personas que al final no van al cielo? De las personas que se salvan de algo físico, por ejemplo. Pues esa es la gracia común de Dios. De esa es la que ahora os hablo. Y ya con esto terminamos la parte teórica. No, o sea, esto es una manera simplemente de hablar a nivel para que nos entendamos, pero con hablar de gracia común y gracia salvífica o especial, o con hablar de tipo o clases de gracia, no estamos diciendo que haya en realidad diferentes tipos o clases de gracia, porque la gracia de Dios es una. Es como una mandarina, tiene diferentes cajos, pero es una sola. No puedes, en realidad, separarla. Puedes estudiarla por partes, a lo mejor. Y con los atributos de Dios, por ejemplo, nos pasa eso. Que tenemos, pues eso, 12 atributos hemos visto hasta ahora, pero vosotros creéis que en realidad podemos dividir a Dios en 12 atributos y decir, Dios tiene 12 atributos. En realidad sería algo, pues sí, que a nosotros nos ayuda a entenderlo, pero que no es realmente así. A lo que voy es, cuando hablamos nosotros de gracia salvífica, nos referimos a la gracia de Dios aplicada a las personas que han sido elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo y que cuando pasen de este mundo se encontrarán con Él. Pero se encontrarán para ir al cielo, claro está. Y cuando hablamos de gracia común, nos referimos a la gracia de Dios aplicada a todos los seres humanos. Y en realidad no estamos hablando de gracias distintas, sino de la misma gracia aplicada de formas diferentes. Es como si cogieras una pomada, imagínate que te has hecho una quemadura y te la pones y te alivia. Y después coges la misma pomada
y te la pone en una picadura y también te alivia. Son maneras distintas de aplicar esa pomada, pero la pomada es la misma. No puedes decir tú es diferente. Así que la gracia común es la que Dios muestra a todos los seres humanos sin distinción alguna, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y ahora sí, ya hemos terminado la parte teórica. Hasta aquí, la última vez que lo pregunto. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Porque al final es importante de cara después a nosotros llevarlo a la práctica en nuestra vida. Claro, si no entendemos algo, eso no va a afectar a la manera en la que caminamos. Vale. Pues, visto todo esto, que es bastante profundo, ¿qué implicaciones tiene la gracia de Dios para nuestra vida? Vamos al grano. Pues lo primero es que conocer este atributo, igual que muchos otros, nos lleva a la humildad. ¿Pero en qué sentido nos lleva a la humildad? En el sentido moral. Nos lleva a no creernos mejores que Dios y tampoco a no creernos mejores que los demás, porque a fin de cuentas no somos muy diferentes unos de los otros. Todos, absolutamente todos, somos receptores de gracia. Judas, Hitler, nuestros vecinos, las personas que están ahí fuera y nosotros. Todos somos receptores de gracia, porque ninguno de nosotros merecemos absolutamente nada. Dijo Tozer: cuando una mujer barre una casa, algo del polvo es negro, algo es gris, algo de colores claros, pero todo es polvo. Y subraya eso, todo es polvo. Y todo va delante de la escoba. Y cuando Dios mira a la humanidad, ve a algunos que son moralmente de colores claros, algunos que son moralmente oscuros, algunos que son moralmente con pintitas, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba moral. Y Arthur Pink dice: la gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, en Hechos 20:24 lo dice, que es piedra de tropiezo para el judío que se cree justo y locura para el griego vano y filósofo. ¿Cuál es la razón de esto? La de que en el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. Anuncia que no podemos ser salvos si no es por gracia. Declara que fuera de Cristo, don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable y sin esperanza. El Evangelio habla a los hombres como a criminales culpables, condenados y muertos. Declara que el más honesto de los moralistas está en la misma terrible condición que el más voluptuoso libertino. Que el religioso más vehemente con toda su obra no está en mejor situación que el infiel más profano. Así que conociendo la gracia de Dios y conociendo nuestra condición como seres humanos, ¿qué nos queda a los seres humanos? Simplemente pedir a Dios misericordia. O sea, pedirle que no nos dé el castigo que nosotros merecemos. Porque es que si le pedimos lo que nos merecemos, entonces nos va a ir mal, por desgracia. Y ahora yo me ponía a pensar, digo, bueno, ¿os imagináis vosotros una pelusa llena de purpurina que le dice a la pelusa que tiene al lado que no tiene purpurina? Es una pelusa normal. Le dice: oye, mira, ¿has visto a esa pelusa de ahí de lejos? Qué pobrecita que no tiene purpurina, ¿eh? Qué fea es. O imagínate a una pelusa de color oscuro. Y ahora ve a otra que es clarita. Yo es que me veo con la tontería, entonces. Es clarita y dice: ay, pobrecita, la pelusa clarita. Qué fea es la pelusa. Menos mal que yo soy más oscura. Es una tontería, vamos, muy grande. Algunos pensaréis, esto es clase de estudio. Esa parte después se corta. Pero al final, la gracia que nos hace esto a nosotros, ya me he recreado, pero es para que vosotros veáis y yo mismo vea que esto es lo que el Señor siente cuando nosotros nos comparamos unos con otros. O sea, esa risa que nosotros nos da y eso que nosotros sentimos, eso es lo que el Señor siente cuando ve a un ser humano comparándose con otro porque tiene más joyas y un coche mejor que el otro. Y Dios desde su trono se ríe y dice:
Pero no, chiquillos, no estás viendo si eres igual que él. Lo único que tienes es 2 pendientes que te acaban de regalar en Reyes. ¿Sabes? Yo creo que Dios se reirá desde el cielo porque, vamos, otra cosa no le queda. Somos, vamos, permitidme decir la expresión, pero somos así de tontos. Así que lo que necesitamos es hacer una oración. Hacer la oración que hizo Tozer. No exactamente esa, pero desde luego es muy buena. Él dijo: Padre, oramos por todos nosotros, que tú quites nuestra pretensión de superioridad moral, incluso todo pequeño y andrajoso rastro de santurronería que hubiere quedado. Sálvanos de nosotros mismos, que la gracia del Calvario abunde. Y enséñanos que no es por gracia y algo más, sino solamente por gracia. Tu bondad, tu favor en Cristo Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor que nos ama. Amén. Esta es una de las cosas para las cuales nos sirve conocer la teología de la gracia de Dios. Pero hay muchas otras. Conocer que Cristo es el único merecedor del favor de Dios nos lleva a la alabanza y a la paz. Y esto como cristiano es una de las cosas que yo más agradezco, porque por desgracia la ansiedad es mi compañera de viaje. Una de las 5 solas dice: solo a Él sea la gloria. Y solo a Él sea la gloria porque nosotros no merecemos nada y Él se lo merece todo. Y nos lleva a tener paz porque ya no tenemos que nosotros hacer algo para merecernos algo, porque es que no podemos hacer nada, pero Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Así que, como dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no solo nos lleva a tener paz, sino que también nos lleva a actuar. Porque hay gente que también dice: a mí me gusta la iglesia porque me da mucha paz. Yo voy allí, me siento bien, me siento tranquilo, y eso está bien. Pero, como hemos visto en la predicación del domingo, si uno sabe muchas cosas y se siente muy bien, pero después no hace nada por el prójimo, pues poco se diferencia a los que están fuera. El apreciar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y disfrutar de la gracia de Dios tiene que producir en nosotros la respuesta de adorarle con toda nuestra vida. Y eso va a llevarnos a hacer buena obra como un medio de agradecerle. Así que cuando la mente y el corazón se llenan de gracia, las manos, los pies, la boca, todo se llena de gratitud. Como algunos han dicho, y ahí os lo he puesto por si queréis copiarlo, la esencia misma de la teología es la gracia, y la esencia misma de la ética, es decir, de la vida cristiana, es la gratitud. Gratitud con el vecino, gratitud con el panadero, gratitud con... Pero porque ellos hayan hecho algo por ti, pues a lo mejor no. Pero Dios ha hecho todo por ti y tú, de lo agradecido que estás con Él, es que bendice a todas las personas que tienes alrededor. Conocer la gracia de Dios nos lleva a amar al prójimo, que obviamente está relacionado con la acción. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso nos lo dice la palabra. La parábola del buen samaritano, y yo es que me quedo asombrado, porque preparando esto, cada 2 por 3 una de las cosas que esta semana veía o escuchaba, servía para el estudio. Digo, es que Dios es soberano y se nota. La parábola del buen samaritano nos lleva a entender que como iglesia y como cristianos individuales no solo tenemos que preocuparnos por el evangelismo, que obviamente tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Eso es algo que incumbe a la gracia especial, como hemos dicho. También tenemos que preocuparnos no solo por eso, sino por el bienestar general del prójimo, que eso es la gracia común. La religión pura y sin mácula, dice Santiago 1:27, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, hacer bien a las personas que tenemos alrededor que están pasando por necesidad. Y ahora te pregunto, yo ya me lo he preguntado esta semana, ¿qué estás haciendo tú para imitar la gracia de Dios? O más bien, más que imitar, porque puede imitarla una persona, pero realmente no tener la gracia de Dios en su pecho, ¿qué estás haciendo tú para hacer que la gracia de Dios fluya a través de ti?
Dijimos que la gracia común y la gracia especial es en teoría la misma gracia. En teoría. Pues en la práctica es igual. En la práctica, la gracia especial tiene que ir acompañada con la gracia común. Cristo, él se encargaba de predicar el Evangelio, se encargaba de compartir las buenas nuevas del reino, se encargaba de muchísimas cosas en ese aspecto. Pero también sabemos que alimentó a 5.000, alimentó a 4.000, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Hacía muchísimas cosas que a lo mejor no necesariamente implicaban que esa persona iba a ser salvo, sino que se lo digan a los 10 que fueron sanos de la lepra y después nada más que vino uno a agradecerle. Esa persona recibió la gracia salvífica, el resto recibió la gracia común. ¿Tú muestras la gracia común junto con la gracia especial? ¿O tu práctica cristiana es como una mandarina y está, pues eso, que tiene algunos gajos, pero los otros están en la basura, a lo mejor? Santiago 2, 15 al 16 dice que si un hermano o una hermana, o una persona de fuera, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de nosotros le decimos, venga, ven pa, caliéntate, sáciate, y no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le vale eso a esa persona? No tiene sentido alguno. Y yo te pregunto, cuando tú veas a un mendigo de los tantos que hay aquí en Cádiz, o en Puerto Real, o en San Lucas, o en San Fernando, o donde sea, tú le das un folleto y te vas, diciendo que tengo prisa, que tengo que ir al culto y no me da tiempo. O te preocupa en saciar su hambre, o te paras y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te ha ido el día? Vi un vídeo en el que un pastor de una de las castas más bajas de India decía, qué difícil es recordar el Evangelio cuando el hambre es tan abrumadora. Cuando un compañero de trabajo o de clase, una persona que te viene cerca, o tu vecino, te abre su corazón, se explaya contigo como con nadie, tú escuchas su problema con interés, para darle una respuesta, obviamente, acorde con el Evangelio lo más que puedas. A lo mejor no puedes decirle todos los puntos, pero por lo menos para que esa persona también le valga de algo en ese aspecto. O simplemente tú esperas que te cuente el problema y de repente le ametrallas con el Evangelio que te lo tienes aprendido de memoria. Cuando un hermano de la iglesia te dice que está pasando necesidad, tú le dices que vas a orar por él, lo cual hay que hacer, claro está. O le dices que vas a orar por él y además colabora con el Ministerio de Misericordia, por poner un ejemplo. Por escucha y pasa una tarde tomando un café. O al contrario, puede pasar que tú y yo estemos muy implicados en lo social, en la política y en otras muchas cosas y nos olvidemos que, como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Y llegará un momento en que las personas de este mundo se encuentren cara a cara con Dios. ¿Estás predicando el Evangelio a las personas que tienes alrededor? ¿O estás dedicándole mucho tiempo a sus problemas y eso, pero no estás siendo intencional? Bueno, que cada uno se autoexamine a sí mismo y vea cómo tiene que equilibrar su balanza. Por eso la he puesto ahí. En un plato tenemos la gracia especial y en otro tenemos la gracia común. Si tú tienes una y no tienes la otra, tu balanza va a estar descompensada. Si tienes las dos, pues estará equilibrada. Ahora, si no tienes ninguna, pues probablemente sea porque no tienes a Cristo en tu vida. Y si tienes las dos, pues trata de seguir poniendo peso en cada uno de los platos para que eso esté bien equilibrado. Ahora, como hemos dicho, uno no puede tener gracia si no está conectado a Jesús, que Él es el canal por el que fluye la gracia, para que fluya gracia a través de nosotros. Porque como un pámpano separado de la vid, separado de Él, nada podemos hacer. Pero el asunto es que los cristianos, como receptores de la gracia especial de Dios, deberíamos ser las personas que más gracia común muestren. Cuando tú encuentras a una persona enferma, o te imaginas que te encuentras una persona moribunda en el suelo, tú le dices, oye, mira, ¿cómo has llegado hasta ahí? Me gustaría saberlo. No te paras a preguntarle. El amor de Cristo te lleva a sacarlo del sitio en el que está, porque es que si no se va a morir.
Y no hay nadie más calificado para ser receptor de la gracia que otro. Así que independientemente del trasfondo de la persona, de si es mendigo, de si es prostituta, de si es político, de si es una persona que trabaja en la hostelería o el rey de España, independientemente, nosotros, como cristianos, tenemos no el derecho o la opción, sino el deber, si estamos realmente agradecidos con Dios por su gracia, de mostrar dicha gracia a otras personas. Y ahora vamos a la pregunta que hizo el otro día Jimmy. ¿Puede un cristiano implicarse en cosas aparte de la iglesia, por así decirlo, y aparte de su trabajo? Porque claro, como nos hace falta comer, pues en eso nos implicamos seguro. Pero ¿puede un cristiano implicarse con personas no cristianas en asuntos sociales? Por ejemplo, como lo hacemos en A21, ¿no? Vamos los cristianos, pero también van otras muchas personas que no son cristianas. ¿Podemos hacerlo o deberíamos decirle a esas personas, oye, mira, en realidad no deberías hasta aquí? Yo podría decir, me voy a ir a esta marcha que a lo mejor ni una persona está organizando que sea cristiana, pero está luchando contra el aborto. Pues la respuesta es sí, porque es un terreno de la gracia común. O sea, no estamos hablando de que vamos a presentarle a las personas a Cristo para que se salven, porque sabemos que Él es el único medio. Estamos hablando de que, bueno, tenemos un objetivo en común que es bueno y es bueno objetivamente y queremos ir hacia adelante para que esto pues beneficie a muchas personas. Es una manera de amar al prójimo también a gran escala, diríamos. Ahora, ¿puede un cristiano coger e irse a un mismo culto de adoración con personas que no profesan su misma fe? Por ejemplo, irse un día a la iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, a la mezquita o a una adoración con personas ateas, a un ente natural. ¿Eso podríamos hacerlo? Tal vez eso sí lo tengamos más claro. Pero la respuesta es por supuesto que no. No podemos hacerlo, porque es un asunto de la gracia especial. O sea, ¿cómo si tú estás agradecido a Dios realmente vas a adorar a otra persona que no sea Cristo? O sea, si Cristo es el que te ha salvado, ¿cómo vas a coger y meterte en cualquier sitio o en las afueras a adorar a una persona o a algo que realmente no ha hecho nada por ti? Y no solo es que no haya hecho nada por ti, sino que no es nada. Como digo Pablo, un demonio o un ídolo, ¿qué es? Un ídolo no es nada en este mundo. ¿Entendéis? ¿Bien? Bueno, eso era lo más denso a lo mejor. Pero esa es otra de las implicaciones. El amor al prójimo, en todos los sentidos en los que podamos pensarlo. Tenemos que necesitar sabiduría, pero claro, no podemos ahora implicarnos en todas las cosas que veamos, sino que también hay veces que tenemos que poner límites, también por amor al prójimo, y a lo mejor es por amor a nuestra familia que nos está esperando en casa para hacer la cena, por ponerte un ejemplo. Y ya, por ir a lo último, esto, la gracia de Dios, también nos lleva al contentamiento. Porque al entender que no merecemos nada, vamos a entender también que cada don, cada dádiva, cada cosa que Dios nos da, alimentos, ropa, hogar, familia, amigos, talentos, herramientas materiales, etcétera, 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 las recibimos por gracia. Y en el caso de que no tengamos ninguna de esas cosas, no vamos a acusar a Dios de injusto, porque es que Dios no nos debe nada. Si Dios fuera justo, pues entonces no las veríamos con Él, y lo es desde luego. Atesorar la gracia de Dios en nuestros corazones nos va a permitir decir lo que el apóstol Pablo decía, y ya con eso terminamos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.